Este día, en cápsula informativa, queremos hablarte del convenio de divorcio voluntario, también conocido como divorcio por mutuo consentimiento o como se le denomina actualmente en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, divorcio bilateral. Y queremos hablarte de esto porque fíjate que mucha gente cree que si ambos están de acuerdo en divorciarse, entonces todo va a ser sencillo, se va a acomodar todo solo y no. Hoy divorciarse en la mayoría de los casos no es lo más difícil, lo delicado de verdad son las decisiones que deben tomarse en común y dejar perfectamente establecidas por escrito, porque este convenio no se va a arreglar solo el presente, sino que va a regular tu vida futura. Entonces, antes de ponernos técnicas, quiero darte una regla que por experiencia real evita tragedias legales. Esas decisiones se toman con la cabeza fría. ¿Por qué? Porque muchas parejas se divorcian atravesadas en una situación por miedo, por enojo, por culpa, por rencor o incluso todavía con amor y con la confianza casi ciega, ¿no? Y es justo ahí donde nace el punto ciego más peligroso. Y cuando nos decimos, él nunca me haría esto, ella cumple su palabra. Si hay un problema, pues lo arreglamos hablando. Suena todo muy bonito, pero jurídicamente no protege. Porque hoy el hecho de que exista una buena relación no garantiza que mañana siga existiendo. Y basta un cambio de domicilio, una pérdida de empleo, una nueva relación, un cambio de horarios, una mudanza, un conflicto de dinero o por crianza para que lo que era cordial se convierta en un problema o disputa. Por eso insistimos que entre más neutral, específico y claro sea el convenio, más útil será cuando llegue a un escenario difícil. Cuando tú firmas un convenio de divorcio, firmas el documento que puede hacer tu vida más sencilla o puede dejarte atrapada o atrapado en conflictos previsibles. El convenio es prevención. Previene pleitos sobre bienes, deudas, alimentos, convivencia, que debes tener clarísimo. Los requisitos exactos del convenio dependen de la legislación local de cada estado. Es la práctica común en la gran mayoría de los estados. Pueden parecerse mucho en algunas cuestiones, sin embargo sí hay variaciones importantes. Por eso, como abogado, debes de cumplir el marco aplicable y como persona que se divorcia, pues debes de atender qué estás firmando y si cubre lo que debe cubrir. Ahora, hay algo que sí es universal. Solo lo que conste claramente en el convenio es lo que tú vas a poder exigir el día de mañana. Lo que no esté regulado, lo que quede ambiguo o lo que se prometió por fuera, después normalmente no se va a poder reclamar como tú creías. No importa cuántas veces lo hablaron, no importa si lo dijeron en una llamada, en un mensaje o si siempre había sido el acuerdo. En juicio lo que manda es lo que quedó pactado y probado en el convenio. Y aquí es donde la frase clásica tiene razón, las palabras se las lleva el viento, pero un convenio claro, aprobado, puede ser exigible. Por eso también quiero hablarte de un riesgo práctico que vemos con frecuencia cuando ambos tramitan todo con un solo abogado. Esto no es necesariamente legal ni incorrecto, pero a veces sí se vuelve un poquito peligroso porque cuando solamente una parte propone al abogado, lo paga y construye con el abogado el convenio y la otra parte simplemente firma confiado, si tú no elegiste al abogado o no participaste activamente en la redacción, lo más recomendable es que antes de firmar lo revise un profesionista distinto. No tienes que contratar otro abogado para todo el divorcio si no quieres. Una consulta de revisión puede cambiarte la vida porque te permite entender cada cláusula, detectar renuncias disfrazadas, ambigüedades o desventajas que después van a salir muy costosas y a veces imposibles de corregir. Dicho esto, vamos a lo verdaderamente útil. ¿Qué debe de contener un convenio de divorcio voluntario? Su contenido, como ya les dije, cambia según 3 factores. Si tuvieron hijos o hijas, si alguno se dedicó principalmente al hogar y quedó en desventaja económica, y el régimen patrimonial bajo el cual se casaron, sociedad conyugal o separación de bienes. Con eso en mente, un convenio normalmente incluye datos generales, nombres, la voluntad de divorciarse, domicilios posteriores, pero lo más importante no está ahí. Lo más importante está en lo que regula consecuencias. Cuando hay hijos o hijas, el convenio debe abordar 3 bloques muy importantes: la guardia y custodia, las convivencias y los alimentos. Te lo digo con total claridad, aquí es donde nacen los pleitos más desgastantes cuando se deja todo a medias. Primero, cuando hablamos de guardia y custodia, debe quedar definido quién la va a ejercer y en qué domicilio.
Esto no es un detalle administrativo, es la base para poder saber dónde va a vivir el niño o la niña, dónde se le localiza, quién toma decisiones cotidianas, cómo se organiza el día a día. Segundo, las convivencias. Aquí lo recomendable es pactar con especificidad, porque la falta de detalle es una fábrica de conflictos. Un buen convenio distingue convivencia ordinaria y extraordinaria. La ordinaria es la rutina. ¿Qué días y en qué horarios y cómo se van a hacer las entregas y recepciones? No basta con decir los fines de semana, hay que definir el rango de horas, el punto de entrega, porque si no, cada fin de semana se vuelve una negociación o una pelea. También conviene precisar un domicilio de referencia para localización, sin que esto signifique encierro, solamente significa certeza. La extraordinaria es la vacacional o las festivas, es decir, las vacaciones, los puentes, los cumpleaños, el 10 de mayo, el Día del Padre, la Navidad, el Año Nuevo, etc. Entre más claro sea el reparto, menos margen de interpretación habrá y menos pretextos van a existir para discutir. Una precisión muy importante, un convenio no va a impedir que tú llegues a acuerdos cordiales por fuera. Si se llevan con respeto, pueden flexibilizar este beneficio con sus hijos. El convenio no es un arma para castigar, es una herramienta para protegerte. Alguien decide no cumplir, hay una consecuencia jurídica, ¿sale? Ahora, el tercer bloque es la pensión alimenticia. Aquí los acuerdos vagos son especialmente peligrosos porque los alimentos no son postergables, se atienden sí o sí. Por eso el convenio debe precisar si se va a hacer un porcentaje o va a ser una cantidad fija. La periodicidad, es decir, si va a ser semanal, quincenal, mensual. Forma de pago, descuento directamente del trabajo, va a ser a través de una transferencia, va a ser a través de un depósito, va a ser en pago en efectivo. ¿Cómo se va a actualizar este monto? Si no lo regulas, se abre la puerta al pago de cuando pueda, como quiera, cuando se acuerde, y eso en la práctica pues destruye la exigibilidad. Dentro de los alimentos hay un punto que muchas personas pasan por alto, que es la garantía. La garantía alimentaria es un mecanismo para asegurar que ante un imprevisto, ya sea renuncia, despido, enfermedad, caída de ingresos, etcétera, las niñas y los niños o quien recibe alimentos no quede desprotegido. La forma exacta puede variar de acuerdo al estado, pero el principio es el mismo, no es un adorno, es una medida de protección y si las partes no se ponen de acuerdo, el juez la puede definir. Por eso, si tú tienes posibilidad de pactarla con inteligencia, piensa en la funcionalidad. Alimentos seguros son los que se pueden cubrir efectivamente cuando se necesitan. Evita garantías que se vuelvan lentas o imprácticas, como convertirlas, es decir, la forma en la que tú las vas a convertir en dinero, porque los alimentos no esperan, ¿sale? Entonces, una recomendación muy concreta es evitar pactar obligaciones vagas tipo comprará ropa cuando se necesite o pagará útiles cuando se requiera, porque luego es muy difícil probar el incumplimiento. Si van a pactar gastos específicos, cuantifíquenlos o establezcan una forma clara de acreditarlos y pagarlos. Lo más útil suele ser una pensión base clara y si hay gastos extraordinarios, no sé, escuelas, seguros, ciertos pagos anuales, establecer porcentajes en fechas y formas de pago con precisión. Otro punto a veces que se queda fuera y que después se vuelve un problema grave son los permisos, pasaportes, salidas del país, autorizaciones escolares o médicas, según sea el caso. Si sabes que va a ser un tema sensible, prevenirlo en el convenio te va a ahorrar un conflicto que después se vuelva un procedimiento adicional, tiempo, dinero y desgaste. Ahora sí, durante el matrimonio una persona se dedicó principalmente al hogar, hay escenarios en los que puede existir derecho a una pensión o a figuras como la pensión compensatoria, compensación económica u otras variantes según el régimen y la legislación aplicable. Aquí no te voy a prometer automáticos porque no lo son, pero sí te voy a decir algo preventivo. Si se pacta una prestación para el cónyuge, debe quedar cuantificada, con forma y periodicidad de pago, actualización y cuando corresponda, pues la garantía. Debe hablarse con claridad. No es lo mismo una ayuda que una obligación jurídicamente exigible. Entonces, tenemos que estar en el bloque patrimonial. Si fue sociedad conyugal, el convenio debe listarse los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. No basta con decir que se van a repartir por partes iguales. Lo útil aquí es decir quién se va a quedar con qué se vende, en qué plazos, cómo se fija el precio, quién paga qué pasa con una deuda y quién administra mientras se liquida. La ambigüedad patrimonial convierte un divorcio cordial en una guerra patrimonial.
Y si fue separación de bienes, ojo con una de las confusiones más delicadas. La separación de bienes no siempre significa cada quien con lo suyo y se acabó. Una cosa es el régimen y otra cosa la realidad económica que construyeron como pareja. En el derecho contemporáneo ha reconocido que el trabajo al hogar y los cuidados tienen un valor económico y que el sistema debe evitar alguna desventaja desproporcionada. Tras la ruptura, eso llevado a lo práctico significa no firmes un convenio sin comprender si estás renunciando a derechos o aceptando cláusulas que te dejan en alguna situación de vulnerabilidad económica. Y aquí viene una regla final que te lo digo con toda la intención preventiva. Nada se firma con prisa, nada se firma por salir del trámite, nada se firma sin entenderlo, porque lo que se firma a ciegas normalmente se paga después de alguna manera, en tiempo, en dinero, en paz mental o en conflictos que pudieron haberse evitado. Por último, una advertencia esencial. No todo lo que pacten se aprueba sin más. Cuando hay niñas, niños y adolescentes, las autoridades revisan con especial cuidado que el convenio proteja sus derechos y sea compatible con el interés superior. Eso importa porque el convenio no es lo que a los adultos les parezca cómodo, sino lo que jurídicamente es admisible y protector de la familia. Así que si hoy tuviéramos que dejarte una sola idea, sería esta. El convenio de divorcio voluntario no es un papel accesorio, es el documento más importante del procedimiento. Ahí se define cómo va a funcionar tu vida futura y cómo se va a proteger tus derechos y los de tus hijos. Lo que quede claro se podrá exigir, lo que quede ambiguo o no exista por escrito puede convertirse en un conflicto largo, caro y emocionalmente desgastante. Quédate con esto, el divorcio voluntario o bilateral no es solo querer divorciarse, es tener la madurez de negociar y ceder para construir un convenio serio, específico y útil, porque en derecho familiar la claridad no es frialdad, es protección. Y recuerda, quien sabe y entiende, decide mejor. Además, debes de tomar en consideración que todo lo que yo te estoy comentando en esta cápsula nunca va a sustituir la asesoría profesional de un abogado. Así que si por favor tienes dudas, acércate a un abogado especialista que te pueda asesorar de manera correcta. Esto solamente es informativo. Muchísimas gracias.